Muy buenas tardes. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Gracias a Dios por este momento. Saludamos a los amigos del ministerio, a las familias, saludamos a los integrantes del ministerio y a todos aquellos que se están conectando y a aquellos que van a ver esta transmisión. Los saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseando que Dios sea propicio a cada uno de ustedes y conceda las peticiones de su corazón. Gloria a Dios. Estamos en este mes de julio, ya hemos pasado la mitad de año y vemos cómo el tiempo pasa rápidamente y tenemos que saber aprovechar los tiempos y ser sabios, vivir sabiamente en este tiempo. Estaba mirando en el libro de los Hechos, en las Sagradas Escrituras, cómo la iglesia del libro de los Hechos, cómo crecía en medio de la oposición. Por supuesto, los que conocen la historia sagrada coinciden conmigo de que cuando Jesús, después de cumplir su ministerio, murió, resucitó y ascendió al cielo, dejándole una comisión a sus discípulos que vinieron a ser los apóstoles, tenían ellos todo el respaldo del cielo y el Espíritu Santo estaba con ellos para que fuesen eficaces en cumplir el mandato, la orden, la comisión que Jesús les dejó de predicar el Evangelio y hacer discípulos. Y aquella iglesia, la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, crecía en medio de la oposición. Los religiosos, el sistema establecido en aquellos días, todo se oponía a que la iglesia del Señor pudiese desarrollarse y crecer y multiplicarse. No obstante, el cielo, el Espíritu Santo y hombres y mujeres que amaban a Jesús y querían obedecerle al Señor, predicaban este glorioso evangelio y el Señor estaba con ellos, y después de cada exposición de la palabra, después de cada vez que oraban, el Espíritu Santo les respondía, el Espíritu Santo se hacía presente, el Espíritu Santo estaba en ese lugar. El libro de los Hechos tiene características tan especiales y, ¿sabe? Es el único libro que no tiene despedida. Es decir, cuando finaliza el capítulo número 28, no hay una despedida. Entonces, la iglesia de este tiempo sigue escribiendo la historia, la iglesia de este tiempo sigue cumpliendo el mandato, la orden que Jesús ha dejado a su iglesia, porque la iglesia tiene un propósito: predicar el Evangelio, dar a conocer las buenas noticias a todos aquellos que están atribulados, sin esperanzas, esperando el llamado de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia indica el camino a casa, el regreso a Dios. Bien, yo quiero hablar en esta tarde, en esta oportunidad, de la iglesia que crece en medio de la oposición. Y pensaba, porque uno habitualmente lee este libro maravilloso de los Hechos de los Apóstoles, que bien dijo alguien por ahí, los Hechos del Espíritu Santo, coincido, porque se ve al Espíritu Santo en acción de una manera tan maravillosa, en el día a día de la iglesia, aún en los pequeños detalles. Y ese es el Espíritu Santo de Jesucristo el Señor, que quiere hacer de igual manera en este tiempo, porque el Señor Jesucristo no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, sigue siendo igual, es el mismo, Él no cambia. Entonces, meditando en este libro y mirando y considerando algunas características de la iglesia del libro de los Hechos que crecía en medio de la oposición,
dije yo, ¿qué tenía esta iglesia? Pero vamos a mirar un poco, leyendo en la palabra de Dios y presentando algunas evidencias y pudiendo hablar, y que en el nombre del Señor al final de la exposición podamos tener algo en claro y podamos sentirnos también comisionados de parte de Dios a seguir haciendo lo que hacía aquella primera gente, aquella gente del libro de los Hechos. Miro en el capítulo número 5 de la palabra del Señor, libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 14, dice la palabra de Dios: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y yo voy a ir haciendo algunos comentarios, miren, porque voy a leer una porción interesante acá, pero quiero ir haciendo algunos comentarios. La gente de aquellos días tenía muy en claro que Dios era real, verdadero, y que estaba allí atento al accionar de los hombres. Unos versículos antes de este que leí, acontece la muerte de un matrimonio. Y había una consternación, había una cuestión ahí de temor, miedo, porque Dios estaba juzgando. Pasa que Dios quería que en su iglesia no entrase la mentira, el orgullo, la vanidad, la vanagloria. Por eso hubo un juicio de parte de Dios. No fue que el apóstol, en este caso Pedro, haya soltado una sentencia de muerte sobre este matrimonio, sino que Dios intervino en esto porque quería preservar a su iglesia. Y esto produjo un efecto en la comunidad en aquellos días, ya en la iglesia como también entre la gente que, por eso dice el versículo que comencé leyendo, que se añadían a la iglesia y que la iglesia crecía en gran número de hombres y de mujeres. Crecía en medio de la oposición. Y acá dice que la gente sacaba a los enfermos a la calle para que cuando pase Pedro, aún la sombra de Pedro, si nos tocaba, lo sanara a los enfermos. La Biblia no dice si acontecía así, de que eran sanados los enfermos, pero quiero destacar que la gente era consciente de que Dios estaba en medio de ellos, que Dios estaba en todos los asuntos, que Dios estaba con sus ojos ahí sobre lo que ellos hacían. Ellos tenían noción de la realidad de Dios. Y esa es una característica muy, pero muy importante. A veces nos detenemos en este hecho de que la gente sacaba a los enfermos a la calle para que la sombra de Pedro, al tocarlos con la sombra, fuesen sanados. Y hay canciones y todo que hemos cantado de esto, pero lo que quiero enfatizar es que la gente tenía una convicción fuerte de que Dios estaba ahí, que Dios es real. ¿Y sabe? Ese mismo Dios de la historia sagrada es real en estos días. Él no cambia. Él está presente en los hechos de todos los hombres. Y en la medida que su iglesia crezca, aumente y se multiplique, y su iglesia sea la verdad, escudo, y ¿sabe qué? La gente va a empezar a tomar noción de que hay un Dios que está por sobre todas las cosas. Voy a ir haciendo comentarios así mientras sigo leyendo. Estoy en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo número 15. Dice: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían a las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén
trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Y acá los apóstoles ministraban, oraban, y Dios les respondía con maravillas, con prodigios, con señales, con milagros, diversos milagros. Por eso la Biblia lo destaca de esta manera. Aquella iglesia tenía unción, aquella iglesia tenía poder de Dios, aquella iglesia creía que cuando ellos oraban, pasaban cosas. Versículo 17, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mire la oposición. ¿Quiénes eran estos que se oponían? Eran el sumo sacerdote, la máxima autoridad religiosa, y la secta de los saduceos. Ya en ese tiempo el judaísmo no se mantuvo puro, sino que había dos grupos, dos sectas, y se oponían, estaban los fariseos y los saduceos, ¿no? Y acá en este caso, el sumo sacerdote y los saduceos se estaban oponiendo. Tomaron a los apóstoles y los metieron presos. Mire la oposición. ¿Qué hacían los discípulos, los apóstoles? Testificaban, hablaban de Jesucristo, oraban, ministraban, el Espíritu Santo respondía. Ellos estaban cumpliendo lo que Jesús les había enviado a hacer. Jesús se fue al cielo y les dio esta tarea. Pero había mucha oposición. No obstante, la iglesia del Señor seguía creciendo en medio de la oposición. Dice que echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Escuche esto. Ya un ángel los había libertado. Ángeles en acción. El cielo respirando actividad angelical. Un ángel trayéndole una revelación, que vayan y prediquen este evangelio, que hablen de esta vida. ¿Y en dónde? En el templo, que vayan y hablen. Pero este ángel los sacó en forma milagrosa, sobrenatural, los sacó de la cárcel. Porque acá dice que en el versículo 22, el 21 termina diciendo: y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaron en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Mire qué situación, mire todo lo que estaba aconteciendo, cómo esta gente que estaba presa, que tuvo la visita de un ángel, salieron de la cárcel con una revelación: vayan y prediquen este evangelio, hablen de esta vida, vayan al templo. Y allí los religiosos y los alguaciles, los guardias, todos sin saber cómo fue eso, qué pasó, si la cárcel está
cerrada con toda seguridad, pero a los que habían dejado allí no estaban allí, estaban predicando el Evangelio. ¡Qué situación! ¡Qué situación! Estoy en el versículo número 25, que al final dice, y enseñaban al pueblo. Versículo 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Sigo leyendo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó. Pero escuche esto y mire la oposición. Ahora nuevamente los habían apresado, nuevamente los interrogaban, y ahí estaban. Y en el verso 28 les dice el sumo sacerdote: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Mire el contexto, mire lo que se vivía en esos días. Esto aconteció inmediatamente después de que Jesús fue llevado al cielo. Después que Jesús resucitó, que se apareció mucha gente, para que no queden dudas, les dio una comisión y luego acá vemos a los discípulos, los apóstoles, predicando, haciendo la tarea, pero cuánta oposición. Pero la iglesia del Señor crecía en medio de la oposición. ¿Sabe? El pueblo de Dios crece permanentemente y crece en medio de la oposición, en medio de la adversidad, cuando se producen las crisis, cuando hay ese descontrol de tantas cosas. El pueblo de Dios sigue y sigue creciendo. Venía a mi memoria cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y los egipcios tuvieron miedo porque este pueblo se reproducía y se multiplicaba. Y ellos, el rey, el faraón, indicó que matasen a todos los niños varones y preservaran la vida de las niñas, porque ellos tenían miedo y este pueblo se seguía reproduciendo. Ingresaron a Egipto alrededor de 70 personas, pero cuando salieron hacia el éxodo, camino hacia la libertad, camino hacia la tierra prometida, después de poco más de 400 años, salieron más de 600.000 personas. Mire cómo se multiplicaron, cómo crecieron. Es que el pueblo de Dios va a crecer y va a prevalecer contra toda adversidad, contra toda oposición. El pueblo del Señor va a seguir creciendo. Estaba mirando unas estadísticas para entender este crecimiento congregacional, de lo que nosotros decimos iglesias, pero la congregación. Hay un 80% de iglesias que llegan hasta 200 personas. Mire que es un número muy alto, 80% de congregaciones que llegan hasta 200 personas. Luego tenemos un 19% de congregaciones que van desde las 200 personas hasta 1.500 personas. Solamente un 19% supera los 200 y puede extenderse hasta 1.500. Y escuche esto y sorpréndase, pero también denle la gloria a Dios.
por los 80% y por el 19%. Hay un 1%. Hay un 1% que supera las 2.000 personas. Solamente el 1% de las congregaciones supera las 2.000 personas. Así que gloria a Dios por las pequeñas congregaciones, aquellas que son de 20, 40, 50, 200. Gloria a Dios por aquellos que superan los 2.000, los 5.000 y 30 y no sé. Gloria a Dios. La iglesia del Señor crece y aún en la oposición sigue creciendo para la gloria de Dios, porque, ¿sabe? El líder, el fundador, el dueño de la iglesia se llama Jesucristo. Y la voluntad de Dios es que los hombres sean salvos. La iglesia tiene un propósito: predicar el evangelio, hacer discípulos. Y ¿sabe? El Rey del cielo, que se llama Jesucristo, quiere que todos los hombres sean salvos. Y vamos a ver algunas características que tenía la iglesia del libro de los Hechos, que crecía en medio de la oposición. Eso vamos a estar mirando a continuación por unos minutos. Y para responder a esta pregunta, ¿qué tenía esta iglesia del libro de los Hechos? En el capítulo 1, verso 8, dice la Biblia: y me seréis testigo. Esperaban ellos ser llenos del Espíritu Santo, ¿sabe? Ellos tenían llenura del Espíritu Santo. Y entonces sí iban a poder ser testigos allí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. 1.8 del libro de los Hechos dice esto, ¿no? Que el Espíritu Santo los llena de tal manera para que seamos testigos. Esta iglesia estaba llena del Espíritu Santo. Esta iglesia se movía en el poder del Espíritu Santo. Estas características eran tan puntuales en aquella iglesia. Estoy respondiendo a esta pregunta: ¿qué tenía esta iglesia que crecía en medio de la oposición? Ellos permanecían unánimes, estaban juntos, pero ¿sabe? La palabra unánimes habla del mismo criterio, mismo parecer, misma opinión. No había entre ellos esas diferencias, sino que estaban unánimes, y eso es muy fuerte. Lograr esa unanimidad, ese acuerdo, ese consenso, tener un mismo parecer, una misma opinión, un mismo sentir, eso es muy fuerte. Y eso acontecía con aquella iglesia. La evidencia bíblica está en el capítulo 2, verso 1, para los que anotan o quieren verlo, o en el capítulo 2, versículo 46. Esta iglesia también tenía lo que las escrituras destacan como denuedo, valor. Ellos tenían valor para predicar el evangelio. No había nada que impidiera que ellos prediquen. Ellos tenían denuedo, porque estaban llenos del Espíritu Santo, tenían valor, tenían denuedo para predicar la palabra del Señor. Dice aquí en el capítulo número 4, esto sí lo quiero leer, versículo 13, un solo versículo: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y mire qué buen punto para tener en cuenta. Ser llenos del Espíritu Santo para ser testigos, para poder hablar este evangelio glorioso y dar a conocer las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Ser llenos del Espíritu Santo. Pero note esto, cómo la gente reconocía a esta gente común, sencilla, cómo hablan y qué energía y qué valor, cómo exponen el mensaje. Y ellos reconocían, dice acá, que esta gente había estado con Jesús. Y de allí se desprende un principio bien importante, que si nosotros tomamos tiempo para estar con Jesús, vamos a hablar con denuedo,
vamos a hablar con propiedad, vamos a hablar con respaldo, con unción del Espíritu Santo, porque hemos estado con Jesús. Claro, hay gente muy nueva que mira y dice, ¿cómo? El estar con Jesús es fortalecernos espiritualmente, orando, buscando guía y dirección del Espíritu Santo de Jesús, que es real. No lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero es real, así como es real el aire. El Espíritu Santo es real. Él es el que hoy cuida, vela, protege, ayuda a la iglesia del Señor. Es el que la fortalece. Es el que un día tiene que presentar a esta iglesia, hombres y mujeres, delante del Rey allá en los cielos, como la iglesia sin manchas y sin arruga. Es el Espíritu Santo de Jesús. Miro, respondiendo aún, ¿qué tenía esta iglesia que crecía en medio de la oposición? Dije, estaba llena del Espíritu Santo, estaban unánimes, pero también tenían ese denuedo para predicar la palabra. Y, ¿sabe? Tenían obediencia. Obediencia. También quiero leer acá, en el capítulo 5, versículo 29, dice la palabra de Dios: respondieron Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Versículo anterior, el sumo sacerdote y la secta de los saduceos, los religiosos de aquellos días, les prohibían a ellos que hablen del Evangelio. Les prohibían que hablen de Jesús. Y esta gente llena del Espíritu Santo no podía dejar de hablar de Jesús. Y esta respuesta dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Versículo 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y esto de la obediencia es algo tan especial, marcada característica de la gente que ama a Jesús, llenos del Espíritu Santo, buscando tener esa unidad, estar unánimes en un mismo sentir, un mismo parecer, en una misma opinión, pero también pasar tiempo a solas con Jesús para tener denuedo, autoridad, para tener valor para predicar este evangelio glorioso y hablar de esta vida. Y ¿sabe? Estamos obedeciendo lo que Jesús nos mandó a hacer. Y nadie puede rebatir eso. Y cuando uno habla de este tiempo y de la historia de la iglesia en los siglos pasados, cuánta gente, hermanos nuestros, hombres y mujeres, pagaron precio altísimo. Tantos fueron torturados, encarcelados, cuántos fueron muertos por causa de este glorioso evangelio. Y cómo se cumplen las palabras de Jesús que dijo, cuando sean llenos del Espíritu Santo, ustedes me serán testigos, aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y sabe, aquí en nuestra nación, Argentina, bendecida por Dios, aquí en la última ciudad de Río Grande, Ushuaia, allí existen congregaciones. Allí hay hombres y mujeres que aman a Jesús porque este evangelio bendito y glorioso ha llegado a lo último de la tierra. ¿Eso es lo último de la tierra? Sí, eso es lo último de la tierra. No hay más nada hacia el sur. La última ciudad se llama Ushuaia. Y ahí ha llegado este evangelio poderoso. Porque hubo gente que buscó y quiso ser llena del Espíritu Santo. Hubo gente que
por gratitud, predicó este evangelio, logró esa unanimidad y estuvo de acuerdo y en un mismo sentir, logrando consenso y predicó este evangelio glorioso. Y esa gente, obedeciendo el mandato del Señor, hizo discípulos. Y esos discípulos hicieron lo mismo. Y la tierra se está llenando de la iglesia del Señor. Y la tierra, toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Porque hay una iglesia que está creciendo, hay una iglesia que se está multiplicando sobre la tierra. Es la iglesia del Señor que crece en medio de la oposición. ¿Sabe? Cuando leíamos hace un instante ahí de Pedro y Juan cómo le respondieron al sumo sacerdote es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ellos no tenían miedo. El miedo tantas veces paraliza. El miedo hace que las personas no tengan una dimensión real de lo que acontece, porque es como que los neutraliza el miedo. Hermanos, cuando esta iglesia entendía que el Señor estaba en control de todas las cosas, que sabían perfectamente lo que dice el Salmo 103, verso 19, que el Señor estableció su trono en los cielos y que desde allí gobierna sobre todo, que Él está en control, que Él es el Todopoderoso. Aquella iglesia no tenía miedo, aquella iglesia obedecía, aquella iglesia no quedaba ahí consternada, paralizada, neutralizada, sin saber qué hacer. No, aquella iglesia tenía claridad que iban a venir todos los tiempos que están escritos en la palabra de Dios, pero que la iglesia tiene un propósito y es predicar este evangelio glorioso, es hacer discípulos. Ese es el propósito para el cual Dios fundó esta iglesia poderosa que crece cualquier sea la situación, el tiempo. Mire, crece en medio de la oposición. Nadie puede parar a la iglesia del Señor. Y vos y yo somos iglesia del Señor. Vos varón, vos mujer, jovencito, somos la iglesia del Señor. Los que hemos sido comprados con precio de sangre y que tenemos tanta gratitud. Por eso hablamos de las bondades de nuestro Señor Jesucristo, de las virtudes de nuestro Señor. Y tenemos un mensaje para aquellos que están sin esperanza. Es un mensaje de esperanza, un mensaje de poder, de amor, de salvación. Es un mensaje que trae libertad. Porque si las personas se arrepienten, reciben el perdón de pecado y reciben al Espíritu Santo que les va a ayudar todos los días de su vida, aún en los pequeños detalles. Pensando en la oposición de estos días, si bien es cierto que hay un virus muy dañino, muy peligroso, altamente contagioso, los que no se previenen pueden ser afectados. Hay que tener mucha precaución y aún con mucha precaución, gente de Dios ha sido afectada. Pero la buena noticia, o lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que hay que respetar todas estas cosas y tener las medidas de prevención, ser cuidadosos, cuidándonos a nosotros y a los demás, pero no tenga miedo, no tenga miedo. Dios está en control, no tema. Dios es poderoso para guardarnos, para librarnos, y el plan del Señor se va a cumplir. Dios está haciendo cosas grandes sobre esta tierra. Y alguien puede que diga, pero hay gente que está muriendo. Sí, hay gente que está muriendo, es verdad. No celebramos eso. Lo que decimos es que Dios ama a todas las personas y que Dios quiere que todos los hombres sean salvos.
Yo animo a la iglesia del Señor, a los que ya tienen a Jesús en su corazón, a los que ya tienen a Cristo como el Salvador y el Señor de sus vidas, les animo a que compartan con otros estas maravillas y hablen de esta vida y hablen de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque hay mucha gente que está viviendo en la oscuridad, perdidos, sin esperanzas, sin encontrar la salida. Pero hay una esperanza, hay una salida. Se llama Jesucristo, hay una respuesta, se llama Jesucristo. Hay un Dios que está en control, se llama Jesucristo. Y la buena noticia es que Él ya ha pagado por tu salvación. Y en un aspecto muy grande, salvarte de la situación que hoy te acontece, del peligro que hoy estás viviendo, de la enfermedad que hoy estás pasando. Pero por sobre todas las cosas, Jesús ya tiene la salvación para que no estés separado de Dios por toda la eternidad junto a ese lugar de tormento. Si solamente aceptas la salvación, el regalo de Dios, vas a comenzar a escribir una historia nueva y diferente de tu vida a partir de este momento. Y le hablo a la iglesia del Señor ahora nuevamente. Prediquen este evangelio. Hagan discípulos. Compartan a Jesucristo. Hablen de esta vida. La gente necesita saber estas cosas. Pensando en la oposición y cómo crecía aquella iglesia, pero ahora hablando a usted en forma personal, sabe que la oposición hace que nosotros crezcamos en confianza, en fe, en perseverancia, en dependencia. Nosotros crecemos cuando tenemos oposición. No sé si a alguno andando en bicicleta le tocó por allí ir a alguna distancia, un trecho considerable con viento en contra, que el viento se le oponía. Ay, y si las ruedas estaban un poco desinfladas, cuánta fuerza, cuánto pedalear, cuánto esfuerzo, cuánta oposición. Pero usted tenía que llegar y se esforzaba y con viento en contra y todo usted llegaba porque tenía que hacerlo. En el orden espiritual, sabe que la oposición desarrolla en nosotros vigor espiritual, fuerza espiritual. Y sabe, en nuestro interior tenemos una fortaleza espiritual que Dios nos da para que nosotros podamos soportar otras cosas que van a venir, pruebas y dificultades, oposiciones que se han de levantar, porque en esto es honrado Dios y en esto Dios se glorifica. Como dice el apóstol Pedro, hasta que el mismo Dios de paz os afirme, perfeccione, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos. Sabe que son procesos. Si alguno de nuestros discípulos está pasando por dificultades y oposiciones, qué bueno que estemos ahí para alentarlo, para orar por él, para acompañarlo y decirle: todo esto va a pasar. Ya vas a estar más fortalecido, vas a poder ayudarle a otro. Y vamos a ir creciendo y vamos a multiplicarnos y vamos a crecer. Ciertamente cuando hay oposición, crecemos en una dependencia de Dios, que ya no es con nuestra fuerza, ya no es como nos parece, ya no es con nuestros recursos, sino al modo de Dios, en el tiempo de Dios, con los recursos de Dios, con nuestra confianza puesta en Dios. Y ahí las cosas cambian. Ahí las cosas cambian. La iglesia ha sido diseñada por Dios allá en los cielos. Y sabe, la iglesia va a surcar la historia de toda la humanidad. La iglesia va a pasar por todos los tiempos. La iglesia va a seguir creciendo,
va a seguir multiplicándose, la tierra va a ser llena del conocimiento de Dios por medio de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La gente va a conocer a Jesucristo y sabe, un día el Señor vendrá a buscar a toda esa gente. Los días, el tiempo, ¿cuándo va a ser? No lo sabemos, pero mientras dure el día, dice la Biblia, tenemos que trabajar, predicar este glorioso evangelio del Señor. Y dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses capítulo 1, verso 6, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de amor, poder y de dominio propio. Los cristianos, los hijos del Señor, no tenemos espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Repasando y mirando características especiales de esta iglesia que crecía en medio de la oposición, estaban llenos del Espíritu Santo, tenían unanimidad, predicaban con energía, con denuedo, con valor, pero también ellos obedecían, no tenían miedo, sabían que el Espíritu Santo estaba con ellos, pero sabían que Dios, el Señor, estaba en control de todas las cosas. Hoy sigue siendo este mismo panorama, está allí para la iglesia del Señor. Y no hablo ahora de congregaciones ni de la iglesia de la ciudad, hablo de hombres y mujeres, iglesia. El Espíritu Santo quiere llenarte a vos con su presencia, quiere darte esa gracia, esa sabiduría para que logres consenso y logres unanimidad con los que están con vos. Quiere darte autoridad también, sí, para que prediques con denuedo, con valor. Y también el mismo glorioso Espíritu Santo te va a instar, pero esta es una decisión tuya, solamente tuya. ¿Qué cosa? Obedecer al Señor, obedecerle al Señor, y que ya no tengas miedo, que te pares en tus convicciones, sobre tus argumentos, en la fe, en las promesas de Dios, y sepas que Dios está en control. Deseo que Dios te bendiga poderosamente, que Dios te haga anhelar tener lo que tenían aquellos hombres de la iglesia primitiva, aquellas mujeres de la iglesia del libro de los Hechos, y que seas protagonista del capítulo 29 de este libro que no está cerrado. Que Dios bendiga a su iglesia aquí en Rosario, Santa Fe, Argentina y sobre toda la tierra. Que la iglesia del Señor en este tiempo tenga un fuerte protagonismo en todos los lugares, pero especialmente allí en el encuentro con Jesús, donde al conocer el secreto se va a mover en una dimensión poderosa, llenos del respaldo de la unción del Espíritu Santo, pero tiene que estar en el secreto, con Jesús, y va a ser muy evidente que la gente pueda reconocer que usted estuvo con Jesús. Dios bendiga a la iglesia. Oro en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias. La palabra ha sido proclamada, Señor, ha sido predicada. Y esta palabra, Señor, cumplirá el propósito para el cual tú la has enviado. Es palabra, oh Dios, que nos enseña, pero que también nos confronta, nos exhorta, nos anima, también nos desafía a ser como la gente de este libro de los Hechos. Padre, que en el nombre de Jesús, la unción de tu Espíritu Santo esté fluyendo sobre los hogares, sobre tu pueblo, sobre tus hijos. Y Señor, aún aquellos que no te conocen y están, Señor, mirando esta transmisión, sean tocados por tu gracia, por tu amor y por tu misericordia. Y tú los puedas atraer con lazos de amor. Y Señor, que añadas a tu casa a todos los que habrán de ser salvos. Y que en el nombre de Jesús uses nuestras vidas, Señor, para predicarles a aquellos que están perdidos. Señor, llénanos de tu Espíritu Santo para que seamos buenos y fieles testigos. Llena nuestras copas que estén rebosando. Te lo pedimos, Padre, también lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Y Señor, que nada ni nadie pueda quitar esta palabra, pueda robar este mensaje, porque somos
la iglesia del Señor. Padre, recibe gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Que tenga una preciosa semana, que Dios le bendiga mucho. Amén.